semana, ni la próxima. En realidad vamos a trabajar de acá al menos 2, yo diría 3 hasta 4 semanas, lo que es la parte de desigualdades. Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es la base. Digamos, son las propiedades, todo lo que nosotros deberíamos de conocer para ya lanzarnos luego con inecuaciones, ya sean lineales, ya sean cuadráticas, polinomiales, sean esas, por ejemplo, racionales, las fraccionarias. Y también posteriormente vamos a ver las irracionales. Entonces, hay muchas cosas por ver a continuación, no solo en esta parte, sino las próximas semanas, por lo que te pediría que vayas revisando justamente algunas propiedades, cómo se trazaban las curvas, por ejemplo, en las polinomiales y todo eso. Lo que vamos a ver a continuación es simplemente la base. Empecemos. Para nosotros hablar de desigualdades, si bien es cierto, semanas atrás trabajamos en un inicio la parte de ecuaciones, que lo habíamos clasificado como una igualdad. Obviamente esta igualdad se da cuando dos expresiones reales toman el mismo valor. Y ese símbolo de igualdad lo habíamos traducido de esta forma. Ese es el símbolo de igualdad. Ahora, pero uno podría pensar, pero profesor, ¿qué pasa si mis cantidades no son iguales? Tienen diferente valor. Entonces lo que tengo que hacer es establecer una relación o una comparación entre esas dos cantidades. Entonces cuando yo establezco esa relación o esa comparación, justamente lo que estoy haciendo es generar una desigualdad. Y esa es la definición. La definición de la desigualdad es justamente la relación o la comparación de dos expresiones, ojo, netamente reales, para empezar. Solo vamos a trabajar en R. Obviamente estas dos expresiones reales deben de tener diferente valor. Y con esto quiero recalcar que como nosotros exclusivamente vamos a trabajar en R, recuerda que R es un, digamos, sí, es un conjunto, acá está, este es R, digamos que es un conjunto que viene de la unión de dos conjuntos, que serían los racionales y los irracionales, que también lo puedo colocar como I, o sea, de irracionales, pero normalmente no se le coloca como I porque se suele confundir con los complejos, que ya sabemos que se representa por C, pero para no entrar en ese dilema, normalmente le ponemos racionales e irracionales, Q'. ¿Quiénes son los racionales? Son todos aquellos números que pueden ser colocados como el cociente de dos números enteros, donde A y B obviamente son números enteros, teniendo en cuenta que el B es diferente de cero, ya que no puedes tener la división entre cero. Todo número que puedes colocar de esta forma, siendo A y B enteros, es un número racional. 0,5, 3 cuartos, menos 0,3 periódico puro. Profe, el 8, claro, 8 entre 1, 16 entre 2, 24 entre 3, como tú quieras. Ahora, aquellos números que tienen infinitos decimales van a ser justamente irracionales. Profe, pero el 0,333 tiene infinitos decimales. Claro, además de tener infinitos decimales, estos no deben ser periódicos. Es decir, no existe un patrón en cuanto a los elementos si se repiten de 2, de 3 o de 4 en 4. Son números aleatorios, arbitrarios. Tal es el ejemplo de quién, del pi. El 3.14159 nosotros no sabemos con precisión si se repiten de 10 en 10, de 24 en 24, en los decimales no sabemos. Son números aleatorios. Otro número irracional que trabajaremos posteriormente, ya en la parte final del curso, serían, por ejemplo, el número E, el número de Napier, que es justamente la base de los logaritmos naturales. Por ejemplo, incluso los mismos logaritmos, logaritmo, por ejemplo, de 3 en base 10, también sería un número irracional, provoca infinitos decimales. Digamos, de manera más conocida, vendrían a representarse por esas raíces de forma inexacta, raíz de 2, raíz cúbica de 5, por ejemplo. Entonces, en general, nosotros vamos a trabajar las desigualdades en R. R recuerda que es la unión de dos conjuntos disjuntos, porque estos no tienen unión. Profesor, no hay un elemento que sea racional e irracional a la vez, no lo hay. ¿De acuerdo? Entonces, R justamente es la unión de estos dos conjuntos, los racionales y los irracionales. En general, nuestro campo de trabajo a partir de ahora es R.
Profe, ¿y en C se puede trabajar en los complejos? Lo que pasa es que en C no hay esta relación de comparación, de mayor o menor. Entonces, al no existir, obviamente, tiene que tener sus otras propiedades, exclusivamente para ese grupo. Ya en su momento, si es que no hay, de repente lo tocaremos como un tema aparte. Entonces, en este caso, nosotros exclusivamente vamos a trabajar en R. Y como te comenté, obviamente, como no tengo, por ejemplo, como no tengo dos expresiones reales que tienen el mismo valor, tengo que establecer una comparación, que una cantidad o que la primera sea mayor que la segunda o al revés, que la segunda sea mayor que la primera. Esas expresiones justamente dan origen a lo que son los signos de relación simple. Así como en la igualdad trabajamos con el signo de igual para simbolizar dicha igualdad, pues en este caso para indicar la comparación entre dos expresiones reales, vamos a usar los signos de relación simple, los cuales obviamente ya los conoces. Eso es lo que trabajamos casi prácticamente en todas las partes. ¿Que serían quiénes? Teniendo en cuenta que las expresiones reales son A y B, obviamente vamos a tener dos tipos de comparaciones. Que mi primera expresión real A sea mayor que la segunda. Y esto obviamente luego lo colocaré. De todas maneras voy a solo empezar con la primera parte. Esto se lee que A es mayor que B. Profe, pero eso todavía tiene otra lectura. Sí, se puede leer de otra forma, pero para eso necesitamos conocer el otro signo de relación simple, que sería que la expresión A sea más bien menor que B. Lo normal es que se lea siempre de izquierda a derecha, eso sí, pero esto no implica que sea la única forma de lectura, porque como te comenté, ambas poseen otra forma de leerlo, ya dependiendo de quién, con quién vas a comparar directamente. En este caso, si digo que A es mayor que B, puedo decir a su vez que el B es menor que el A. Acá si A es menor que B, también puedo decir de la misma manera que B es mayor que A. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar normalmente. Ahora, en todos los problemas que vamos a ver, no son los únicos signos de relación simple que vamos a encontrar, sino también vamos a encontrar en algunos casos los signos de relación compuesta o los signos de relación doble. Y esto obviamente quiere decir que la expresión A, si bien es cierto, puede ser mayor que la B, o también pueden ser igual. Este es un signo de relación doble o compuesta. Y como su mismo nombre lo dice, esto quiere decir que si A es mayor o igual que B, entonces se debe cumplir que la expresión A es mayor que B, o la otra posibilidad, si en caso no se cumpla esta de acá, es que A sea igual a B. De la misma forma, si A es menor o igual que B, esto de acá me está diciendo que el A es menor que B, o si no se cumple esto de acá, es que ambas expresiones son iguales. Y esto es válido, porque si uno recuerda lógica, espero que más o menos llegues a recordar esa parte. No sé de repente si recuerdas esa parte de tabla de verdad y todo eso. Por ejemplo, uno cuando dice 5 mayor o igual que 5. Profe, eso es verdadero, sí es correcto. Y eso se debe a que cuando uno lo separa de esta forma, 5 mayor que 5, o tienes que acordarte de la tabla de verdad del O, 5 igual a 5 sería de esta forma. 5 mayor que 5, eso es falso. O 5 igual a 5, verdadero. Y si uno recuerda las tablas de verdad del O, sería, a ver, falso y falso, falso me daban falso. Los demás casos te dan verdaderos. Entonces, falso o verdad, evidentemente esto debe ser verdadero. Por esto, dicha proposición es válida. ¿De acuerdo? Listo, entonces borramos esta parte, digamos esto, digamos que sería el concepto básico, esto es lo que vamos a trabajar. Lo que viene a continuación, digamos, es lo que sí vamos a en realidad a repetir en los problemas. Y para eso, justamente antes de ver esas propiedades, te voy a enseñar lo que son los axiomas de orden. Ojo, hay varios tipos de axiomas, ¿de acuerdo? Los axiomas de orden obviamente nos van a permitir ya establecer comparaciones, o sea, trabajar directamente con las desigualdades. Ahora, posteriormente vamos a ver los teoremas que son como 10, 11 que acabo de colocar por acá. Pero para ver los teoremas necesitamos la construcción de esos o la base de dónde se originan. Y su origen está acá en los axiomas. Rápidamente te menciono qué es un axioma.
Los axiomas van a ser para nosotros proposiciones que vamos a aceptar como tales y van a carecer de demostración. ¿De acuerdo? Ninguna de estos axiomas que vamos a colocar por acá se puede demostrar. Y vas a darte cuenta de algo, que esos axiomas que están por ahí, los cuatro que vamos a trabajar, son bastante obvios, son bastante notorios, son muy evidentes. Esa característica es propia de un axioma. Porque ustedes van a decir, pero eso no es obvio, no es evidente eso que se cumpla, profe. Claro, y esta es justamente la naturaleza del axioma, que es una proposición que nosotros vamos a aceptar como tal. Y estos cuatro axiomas que vamos a ver nos van a ayudar a construir los teoremas que vamos a ver posteriormente. Primer axioma que más o menos vamos a trabajar en esta parte, la ley de tricotomía, ¿de acuerdo? La ley de tricotomía establece lo siguiente. Piensa en dos números reales cualesquiera, por ejemplo, vamos a colocar sean A y B, números reales cualesquiera, pueden ser positivos, fracciones negativos, radicales, qué sé yo. Deben ser números reales cualesquiera. Entonces, una y solo una de estas proposiciones será válida. De estas proposiciones es válida. A ver, piensen dos números reales cualesquiera y solo una, ojo, únicamente una de estas tres proposiciones que voy a colocar va a ser válida. Si has pensado eso en dos números reales cualesquiera, entonces lo que haces es colocar, primero, que el primer número que hayas pensado sea mayor que el segundo. Si no se cumple esta proposición, entonces se debe verificar que el primer número real que pensaste debe ser más bien menor que el segundo. Por último, si ninguno de estos dos se cumple, es que los dos números reales que has pensado, no te dije que eran diferentes en realidad, deben ser iguales. Pero, profe, eso es obvio, claro. Como notas, eso que para nosotros es obvio es la característica nata de un axioma. Los axiomas son proposiciones que carecen de demostración. ¿Cómo voy a demostrar eso? No es tan fácil. Es algo que nosotros vamos a asumir como verdadero y en base a eso construimos todos los teoremas que vamos a ver luego. Esa es la primera ley, el primer axioma, la ley de tricotomía. Siguiente axioma, la ley de transitividad. Y esto creo que ya lo debe de conocer porque es el más conocido en realidad. Vamos a definir tres números reales cualesquiera, sean A, B y C, números reales cualesquiera, de manera tal que si se cumple que la primera expresión A, por ejemplo, es menor que B, y además conozco que esta expresión B a su vez es menor que una expresión C, lo que puedo concluir es directamente una relación entre A y C. Si A es menor que B y B es menor que C, pues evidentemente A debe ser menor que C. Profe, pero eso se nota, eso es evidente. Claro, eso es justamente por lo que es un axioma. Esa es la ley de transitividad. En muchos casos lo llegaremos a aplicar, ¿no? En muchos casos lo vamos a aplicar en la parte de inecuaciones ya cuando lleguemos en su momento. Dos axiomas que vamos a trabajar frecuentemente, no como propiedades, sino como mismos axiomas, van a ser estos dos. La primera es la ley aditiva. ¿Qué nos dice la ley aditiva? Para esto primero vamos a definir tres números reales cualesquiera. A, B y C deben ser reales cualesquiera. Deben ser positivos, negativos, lo que tú quieras. Dos positivos, un negativo, lo que desees. ¿De acuerdo? Acá no hay ninguna observación. Lo que sí vamos a tener que, digamos, definir es que si se cumple la relación de que A es menor que B y yo decido a ambos extremos, no solo a uno, no solo a un miembro, sino a ambos miembros, si a estos dos miembros decido sumarle una cantidad C, a ambos lados evidentemente, pues el sentido de la inecuación no cambia. O sea, si acá la expresión A, yo le sumo esa cantidad real C, que puede ser positiva o negativa, y al B, también le sumo esa cantidad real C, el sentido no varía. Profe, si yo le resto, mira a la resta o a la sustracción como una operación consecuente de lo que es la suma. Claro, el sumar, o mejor dicho, el restar un número es sumar qué cosa, su opuesto.
Así que, en general, si no queremos hacernos muchos problemas, sea suma, sea resta, el sentido nunca va a variar. ¿De acuerdo? Si yo le sumo un intervalo, por ejemplo, x está entre -2 y 5, y quisiera, por ejemplo, hallar dónde está x más 8, lo que voy a hacer directamente es sumarle 8 a los 3. Recuerda que no se le suma un lado, se le suma a ambos. Si hay 3, se le suma a los 3 elementos. Sería 6, sería 13, y acá no cambia el sentido, sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Así sea suma, o incluso si acá llegas a restar. Si acá fuese resta, también sucedería lo mismo. ¿De acuerdo? Donde vas a tener mucho cuidado es con la siguiente ley, en la ley multiplicativa. Para esto también vamos a definir con mucho cuidado los elementos A y B. Estos sí deben ser números reales cualesquiera, pero eso sí, vamos a trabajar con un número C que pertenece primero a los reales positivos. De manera tal que si nosotros tenemos que A es menor que B, vamos a ponerlo en la misma posición, A es menor que B, y decidimos multiplicar por esta cantidad C, que es un número real y positivo, entonces el sentido de nuestra inecuación al multiplicar por esa cantidad C positiva no varía, se mantiene. Ojo, eso es siempre y cuando nosotros multipliquemos a ambos lados por una cantidad positiva. Profe, cuando es negativo, ahorita vamos a ver. Entonces, si nosotros tenemos x menor que 2 y deseamos multiplicarlo por 2, o por ya otro número, vamos a ponerle por 5, pues se puede realizar sin ningún problema, trabajándolo como si fuese una ecuación. ¿De acuerdo? No varía para nada. Donde vas a tener mucho cuidado es cuando el número más bien sea negativo. Ahí vas a tener bastante cuidado. Profe, ¿y si se multiplica también se puede dividir? Nuevamente, la división sería una consecuencia de la multiplicación. Si nosotros, por ejemplo, multiplicamos, o bueno, dividimos entre 2, es lo mismo que multiplicar de repente por el inverso multiplicativo del 2, que es un medio. ¿De acuerdo? Entonces, de forma práctica, así dividas o multiplicas por una cantidad real positiva, obviamente el sentido no varía. Así que si tienes 3x menor que 9, por ejemplo, profe, entre 3, claro, o también lo puedes ver como la multiplicación por un tercio, que sería un tercio de 3x, un tercio de 9, 3, y el símbolo o el signo no cambia. Donde vas a tener especialmente cuidado, y va a ser la primera vez que te menciono, es cuando la expresión por la cual tú vas a multiplicar es negativa. Y esto lo vamos a colocar como una nota. La nota sería así. Vamos a definir nuevamente dos números reales cualesquiera, A y B, de manera tal que C va a ser esta vez una cantidad real, pero negativa. De manera tal que si se cumple que A es menor que B, y si multiplico a ambos lados, tanto en el primer como en el segundo miembro, por una cantidad real negativa C, entonces el sentido de nuestra inecuación, que era menor, cambiaría a mayor. Ojo, es la primera vez que menciono que el sentido de nuestra desigualdad cambia. Así que, así multipliques o divides por una cantidad negativa, nuestro sentido de nuestra inecuación o nuestra desigualdad se va a cambiar. Profe, entonces si yo tuviese x más 2 entre -3 mayor que 2, ¿lo puedo mandar a multiplicar? Sí, pero como sabes que es negativo, lo mandas a multiplicar sin ningún problema, pero recuerda que el signo que acá es mayor cambiaría a menor. Profe, si fuese más 3, no pasa nada, sigue siendo mayor que 6. Pero recuerda que si fuese negativo, se podría mandar a multiplicar. Sí, no, normal, -3 por 2, -6, pero recuerda que lo que estás multiplicando es una cantidad negativa y por tanto el sentido se cambia. ¿De acuerdo? Listo. Esta es una pequeña observación. Antes de ir con las propiedades, una pregunta rápida. Si yo tuviese x más 1 entre x más 5 menor que 2, ¿puedo mandarlo a multiplicar? ¿Tú qué crees? ¿Se puede mandar a multiplicar el x más 5? ¿Tú qué crees?
A ver, por ahí me dicen que sí. Lenin me dice más bien que no. A ver, ¿ustedes qué creen? Sí, no, profe, mire, acá está el X sumando con el 5. Profe, está sumando, es positivo. La respuesta sería que no. Claro, ya ese es un buen punto, lo que justamente por ahí me acaban de comentar que la expresión debe ser diferente de cero para empezar, creo que me lo dijo Luis, es un buen punto, pero la respuesta correcta debería ser que no se puede multiplicar. Claro, la respuesta correcta o el procedimiento correcto sería justamente lo que nos dice Lenin, que más bien se manda a restar el 2. Profe, ¿pero por qué? Acá no puedo mandar a multiplicar si está sumando. Es que no tenemos garantizado qué signo tiene x más 5. X más 5 no es positivo, no, no, no. Si x vale 2, 8, 5, 10, sí es positivo lo que está abajo. Pero supongamos que el x valga menos 10, por ejemplo, más 5 menos 5. Estarías multiplicando una cantidad negativa, por lo cual el sentido se ve modificado. Entonces, al no saber con precisión si este x más 5 es positivo o negativo, no lo puedo mandar a multiplicar. Entonces, ahí justamente está el pequeño detalle. Profe, entonces, ¿cómo se resuelve ese tipo de inecuaciones? Lo ideal, y esto lo vamos a ver posteriormente en las sesiones más adelante, el 2 se mandaría a restar, ¿de acuerdo? Y acá nos queda menor que 0. Acá operar lo que nos salga y ya más o menos explicando de la parte de inecuaciones fraccionarias o racionales, ya te explicaré en su momento cómo se resuelve. Pero la idea es que no se manda a multiplicar porque no sabemos qué signo tiene esta expresión. No sabemos si el x más 5 es positivo o negativo. Depende, como han visto, del x. Así que no se les vaya a ocurrir mandar a multiplicar así de la nada. Ahora, si el problema, por ejemplo, te dice que x más a entre b es mayor que 1, sabiendo, por ejemplo, que el b es negativo, profe, no puedo mandar a multiplicar el b porque no sé qué signo tiene. Esta vez el problema sí te lo menciona. Te dice que b es negativo. Por lo tanto, puedes mandarlo a multiplicar b por 1, b, pero como tienes la seguridad de que B es un número negativo y que ya lleva su signo, no es necesario colocar menos, que ya lleva su signo, B es negativo, al mandarlo a multiplicar, el sentido cambia. Ahí vas a tener mucho cuidado. Listo. Entonces, espero que se haya entendido esta parte, ¿de acuerdo? Hay que tener bastante cuidado al momento de operar ese tipo de expresiones fraccionarias. Ya posteriormente, cuando trabajemos la parte de inecuaciones racionales, vamos a ver cómo se resuelven ese tipo de inecuaciones, donde no se puede mandar a multiplicar directamente. Entonces, vamos ahora con los teoremas, que son consecuencias inmediatas de lo que acabamos de ver. Entonces, por acá vamos a colocar un primer teorema que sería así, para todo número real, para todo A que pertenece a los reales, todo número real va a cumplir con la siguiente propiedad, que si nosotros lo elevamos a un exponente par en general, yo voy a colocar el caso particular y el más común al cuadrado. Ojo, lo podemos generalizar con exponente 4, 6, 12, 20. La idea es que sea par. Esta expresión siempre es mayor o igual que 0. Creo que todos lo sabemos. ¿De acuerdo? Esa va a ser una primera identidad. Y con esto, mi siguiente pregunta sería la siguiente, la de acá. ¿Tú crees que lo pueda mandar a multiplicar? ¿Qué dices? ¿Se podrá o no se puede? ¿Qué crees? ¿Podré mandar a multiplicar el x cuadrado más 2 al otro lado o no? A ver, vamos a activar el chat por acá. Me dicen que... Valentina me dice que sí. Me está preguntando más bien, creo. A ver, ¿se podrá o no? ¿Qué dicen todos? Profe, ya, acá no voy a caer. Depende del X, profe. Ya, lo que pasa es que si bien es cierto, depende del X, esta vez tenemos la seguridad de que es positivo todo, pues. Porque X al cuadrado es mayor o igual que 0, más 2
es mayor o igual que 2. Esta vez sí tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que esta expresión es positiva. Por lo tanto, si sabemos que es positivo, no hay ningún problema a mandarlo a multiplicar al otro lado, sin problema. Ahora, si el ejemplo hubiese cambiado y acá colocaba menos, pues ya no, te malograba todo. Profe, pero es x cuadrado. Lo que pasa es que si el x vale 1, menos 2 menos 1 es negativo. Si fuese menos, ya tendrías un detalle. Ya no se puede mandar a multiplicar. Se manda a restar y todo eso. Pero si hubiese sido más, uff, de frente. Se manda al otro lado, se opera y lo que salga. Así que atento con la expresión. Ya depende de qué tipo de componentes tienes en tu problema. Nada más. Siguiente, otra propiedad que vamos a comentar también sería que si nosotros tenemos un número positivo mayor que cero, al momento de invertirlo, esto debe ser 1 sobre A. Y obviamente si A es positivo, al invertir 1 sobre A, este también debe ser positivo, mayor que cero. Pero eso es evidente, ¿no? Claro, si tú un número positivo lo inviertes, tiene que seguir siendo positivo, ¿de acuerdo? Y de la misma forma, si nosotros tenemos un número A menor que cero, al momento de invertirlo, ese número debe seguir siendo negativo al invertirlo. Ahora, con estos dos hay una pequeña observación y es una propiedad que más adelante vamos a hablar, pero espero que lo recuerdes. A ver, el hecho de que te diga x mayor que 2, para empezar, profe, el x en cuanto a enteros puede ser mayores que 2, por ejemplo, el 3, 4, 5 en adelante. Ahora, este extremo normalmente no lo colocamos. Claro, el x que sea mayor que 2 quiere decir que toma de 2 hasta un número muy grande. Claro, este otro extremo cuando no se, bueno, cuando se coloca sabemos que hay un límite, pero cuando no se coloca en realidad debemos entender que el x va hasta dónde. O sea, ¿cuál sería el otro extremo? Que normalmente no lo escribimos, lo obviamos, pero se debe entender que el otro extremo, ¿quién debe ser? Si te menciono que el x es mayor que 2, o sea, los números se van de 2, de 3, 4, 5 en adelante. ¿Hacia dónde? Hacia una expresión muy grande, nosotros lo vamos a representar como infinito. Entonces, normalmente no escribimos esta parte de acá. Generalmente lo obviamos. ¿De acuerdo? Esto se sobreentiende, que x sea mayor que 2, se sobreentiende que eso tiende para infinito o se va para infinito. Pero ahora sí te va a ayudar justamente porque, mira, ¿te acuerdas qué es lo que sucede cuando uno invierte al x, 1 sobre x? Este también se invierte un medio, pero el sentido cambia o se mantiene. No sé si lo recuerdas. Este sentido, el mayor, cuando uno le invierte a los números, ¿se mantiene o cambia? ¿Qué es lo que pasa? Claro, cuando tú inviertes, y esto lo vamos a ver dentro de poco, el sentido que acá es mayor cambia a menor. Ahora, el hecho de que cambie quiere decir lo siguiente. 1 sobre x es menor que un medio. O sea, puede ser, por ejemplo, date ejemplos, números que sean menores que un medio. Ah, fácil. O, por eso, no sé, un cuarto, un octavo, 1 sobre 100, por ejemplo. O incluso cero, menos 3, menos 8. Todos estos números negativos evidentemente son menores que un medio. Y si te pones a pensar, profe, a ver, alto, ¿cómo es posible que usted al invertir un número le dé un negativo? O sea, está invirtiendo un número mayor que 2 positivo. Cuando lo invierte no tiene sentido de que le salga menos 3, menos 8. Claro, tiene razón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero entonces acá falta algo. Y lo que pasa es que cuando uno omite esta parte, normalmente se olvida, digamos, de invertirlo. Lo que pasa es que, a ver, pues, si tengo que este infinito, al momento de invertirlo, me está diciendo que tengo que invertir o dividir uno entre infinito, sí, y también invertir este sentido. Ahora, pero uno entre infinito como que no existe. Lo que pasa es que lo vamos a ver como una tendencia, porque recuerda que infinito no representa un número, sino es simplemente la representación general de un número muy grande. Entonces,
Si nosotros tenemos que invertir o dividir 1 entre un número muy grande, eso técnicamente, ¿qué sería? Cuando divides, por ejemplo, 1 entre 1.000.000 o 1 entre, por ejemplo, 2 billones, eso sería técnicamente cero. Tiende a ser cero. Si yo entonces tengo que invertir 1 entre infinito, eso tendería a cero. Y acá voy a colocar ese extremo, cero. Con esto he asegurado que no haya ningún negativo. Y es lo que normalmente uno puede omitir. Entonces, una pequeña observación con respecto a esta parte es justamente lo que te estoy comentando. Si en algún momento nos toca invertir la expresión infinito, o sea, 1 entre infinito, eso lo vamos a colocar directamente como cero. Y de la misma forma, si tuviésemos que invertir 1 entre cero, tendríamos que colocarlo como infinito. Ya depende si se va para positivos o negativos. Eso tú ya lo analizas. ¿De acuerdo? Si tú divides 1 entre un número muy, pero muy pequeño, eso se vuelve muy grande. O sea, para infinito. Con esto obviamente se nota esta parte de acá. Si a es mayor que 0, esto se sobreentiende que va para infinito positivo. ¿De acuerdo? Al momento de invertirlo, la regla dice que los sentidos van a cambiar. Al momento de invertir 1 entre infinito, eso debería ser 0. Al momento de invertir 1 entre 0, o sea, 1 entre un número muy, pero muy pequeño, eso me debería dar técnicamente infinito. Ahora, el hecho de que un extremo sea infinito ya es obvio, así que lo puedo omitir. ¿De acuerdo? Mejor lo tacho. Lo puedo omitir y me quedo que con 1 sobre a es mayor que 0, que está por acá. De la misma forma sale este otro. Así que mucho cuidado. Ya esto lo estoy colocando porque si bien es cierto, en algunos problemas de pre en el 2019, preguntaron acerca, o bueno, en sus preguntas, habían justamente estas partes donde te tocaba invertir a estos dos elementos, a cero y al infinito. Ya sabes qué sucede cuando se invierte. ¿De acuerdo? Listo. Otro teorema que tendríamos que ver sería el siguiente, y esto lo vamos a colocar de negro. A ver, vamos a definir nuestros 4 números reales, sean por ejemplo A, B, C y D, números reales cualesquiera, positivos, negativos. La idea básica es que se debe cumplir, para empezar, que el número A sea mayor que el B y que C sea a su vez mayor que D. Cuando se tiene una relación de esa forma, en la que en que las dos desigualdades poseen el mismo sentido, lo que uno puede hacer, y sí es válido, es que a estas dos desigualdades las puede, ¿qué cosa? Sumar. Se pueden sumar siempre y cuando tengan el mismo sentido. O sea, tendríamos A más C mayor que B más D. Esto es válido. Ojo, eso será posible siempre y cuando estos dos tengan el mismo sentido. Profe, ¿y qué pasa si no tienen el mismo sentido? O sea, si tuviese A mayor que B y por acá C menor que D, por ejemplo. ¿Se puede sumar? No. Pero puedes intentar sumarlos, sí. Puedes intentarlos. ¿Cómo harías tú para poder sumarlos? O sea, para que tengan el mismo sentido. Ya esa es habilidad de uno. ¿Qué harías tú, por ejemplo? ¿Cómo lo manejarías? Hay dos formas. De repente hay más, pero yo veo dos formas básicamente. ¿Cómo podrías sumarlos directamente? Ojo, para sumarlos necesito que ambos tengan el mismo sentido. Claro, una forma sería cambiarlo de sitio. Profe, ¿cómo es eso? Ah, es que lo que pasa es que su compañero imagino que está diciendo que al C menor que D, lo escribo justamente de otra forma. O sea, que el hecho de que sea C menor que D, lo puedo escribir como D mayor que C. Imagino que a eso se estaba refiriendo. ¿De acuerdo? Que el D sea mayor que C. Lo está cambiando de orden. Cosa que tienen el mismo sentido y por tanto los puedes sumar. A más D mayor que B más C. Es correcto. Claro, otra forma es la que, por ejemplo, me dice Lenin. Profe, la única forma hasta el momento en el que usted ha cambiado de sentido es multiplicando por un número negativo. Exacto. Entonces, si nosotros tendríamos nuestra desigualdad, si tuviésemos, perdón, A mayor que B y C menor que D, y deseo que ambos tengan el mismo sentido,
Pues a uno de estos dos los multiplico por -1 para cambiarle el sentido. Por ejemplo, a la segunda. A la segunda la voy a multiplicar por -1. De manera que tendría -c. Este signo cambia como mayor y d por -1 menos d. Con esto he conseguido que el sentido cambie y que coincida con la desigualdad que está arriba. Por lo tanto, estos dos es posible que yo los sume. Tendría a menos c mayor que b más menos d. ¿Es lo mismo que está por acá? Sí. Si te das cuenta, el menos d pasa a sumar como más d, a más d, y el menos c pasa como más c, b más c. Cuadra perfectamente. Así que tienes dos opciones. Ya depende de la habilidad de uno en cuanto a la resolución del problema. Listo. Otra propiedad que también tendríamos que ver es algo similar, pero para eso vamos a definir 4 números reales, cualesquiera, de manera tal que esos reales deben ser necesariamente positivos. Y si se cumple lo siguiente, si se cumple que A es mayor que B y a su vez C es mayor que D, ojo, esta regla únicamente aplica cuando los 4 son positivos. Si los 4 son positivos y tienen el mismo sentido, esto que está por acá es válido, ¿qué cosa? Multiplicarlos. Ojo, solo te estoy diciendo cuando tengan el mismo sentido. Entonces, esto es válido multiplicarlo de manera tal que nos quedaría A por C mayor que B por D. Profe, si son negativos, pues tendrías que manejarlo. Si son negativos, los multiplicas por menos para que sean posi y ya luego operas. Pero la idea es que la propiedad solo funciona cuando los 4 elementos tengan el mismo sentido y cuando los 4 sean positivos. Siguiente, vamos con el teorema 5, que es justamente un comentario que hicimos hace un momento, que era la propiedad de invertirlo. Para eso vamos a definir 3 números reales cualesquiera, sean A, B y C. No cualesquiera, esta vez vamos a definirlo con mucho cuidado, sean A, B y C, o bien positivos, vamos a colocarlo, o bien positivos, o bien negativos. Ahora te explico qué es lo que significa esto de acá, o bien negativos. Sí, vamos a ponerle entonces sí. Esto de acá significa lo siguiente, lo que pasa es que esta regla solo va a funcionar si es que los 3 números A, B y C tienen el mismo signo, o sea, si los 3 son o bien, o sea, son positivos o los 3 son negativos. No funciona si el primero es negativo y lo demás positivo, no. Profe, los dos primeros son negativos y el último positivo tampoco. No funciona así. La idea es que esta regla solo aplica cuando los 3 números son o positivos o negativos. En otro caso, pues no se puede trabajar la propiedad. ¿Existirá forma? Sí, un poco más tediosa, pero sí existe una forma de trabajarlos. Por el momento, no se puede. Así que empecemos. ¿Qué dice la propiedad? Si tenemos que la A es menor que B y a su vez B es menor que C, al momento de invertir a los 3 elementos, es decir, 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre C, los signos deben cambiar. Y es la segunda vez que te menciono que los signos cambian. Acá es mayor y mayor. Ahora, lo que pasa es que normalmente en los problemas de desigualdades uno siempre lee de izquierda a derecha. Entonces, aparte que la lectura se hace de izquierda a derecha, siempre se coloca a la izquierda el menor y luego el mayor. Siempre de izquierda a derecha la lectura es menor, mayor. Entonces, esto mejor lo reescribimos de la siguiente forma. 1 entre C menor que 1 entre B, que es lo mismo, y esto es menor que 1 sobre A. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora sí, lo que pasa es que nosotros tenemos este doble trabajo, cambiarlo de sentido y luego cambiarlo de orden. Yo normalmente recomiendo lo siguiente, supongamos, ¿no? Tenemos X que varía entre 2 y 5. Técnicamente lo que uno debería hacer es lo siguiente, invertir al X, luego invertir al 1 medio y al 1 quinto, y luego cambiarle de sentido. Este es menor igual, mayor igual. Este es menor, cambio mayor.
Ahora lo que hay que hacer es cambiarlo en cuanto al orden. Colocamos el menor de ellos, un quinto, menor que 1/x, y esto es menor o igual que un medio. Para evitar, por ejemplo, eso de cambiarlo de sentido a la desigualdad y luego en cuanto al orden, yo normalmente lo suelo explicar de la siguiente forma. Inviértelo, 1/x. Al invertir estos extremos, los vas a hacer, pero los vas a cambiar de posición. El 5, inviértelo, un quinto, para el otro lado. Y lo llevas con todo y su signo, menor. El 2, lo inviertes, un medio, lo llevas para el otro lado. Y también, aparte de llevar al un medio, lo llevas con su signo, menor o igual. Y es lo mismo. Es lo que yo normalmente hago, digamos, para no estar cambiando de sentido y luego cambiar en cuanto al orden, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, borramos esta parte. No te preocupes, que vamos a ver algunos ejercicios respecto a esa parte. Otra propiedad que vamos a trabajar es que si vamos a definir primero, sean nuestras tres expresiones A, B y C, números reales cualesquiera, si se cumple lo siguiente, que A es menor que B y B es menor que C, esta desigualdad de 3 se va a resolver por bloques, por partes. Si tenemos una desigualdad donde, por ejemplo, nuestra incógnita, que normalmente es X, aparece en los 3, esta expresión siempre se resuelve por partes. Es decir, resolvemos la inecuación o la desigualdad A menor que B. Y además, se tiene que garantizar la siguiente parte, que B sea menor que C. Como te dije, esto siempre se trabaja por bloques, por partes, los dos primeros y los dos últimos. Y a partir de ahora, lo que quiero es que este I lo interpretes como la intersección, no la unión, no la diferencia, la intersección de esos dos intervalos. Estos dos van a originar intervalos, pues tienes que encontrar la intersección de esos dos. Eso significa el I. Digamos, una relación sería con esta forma, la intersección. A su vez, si tienes O, esto lo tienes que ver como la unión. Continuamos. Vamos con algunas propiedades que acá también se viene lo que es los criterios de potenciación. ¿De acuerdo? Acá vamos a ver justamente cuando uno tiene que elevar a cierto exponente. Entonces, para eso empecemos con el caso más básico que sería, sean tres números, vamos a ponerle que reales cualesquiera, sean A, B, C, números reales cualesquiera, positivos, negativos, qué sé yo. Además, vamos a denominar a n como un número entero positivo, de manera tal que vamos a garantizar que 2n más 1 es impar. Si n es entero, 2n más 1 debe ser impar necesariamente. De forma que, si tenemos lo siguiente, si tenemos que a es menor que b y b es menor que c, y lo elevamos a un exponente impar, al cubo, a la 5, qué sé yo, el sentido no se ve modificado. Es decir, si elevo a la 2n más 1, esto debe seguir siendo menor que b a la 2n más 1. Y esto a su vez debe seguir siendo menor que c a la 2n más 1. Cuando se eleva un exponente impar no sucede nada. ¿Dónde vas a tener mucho cuidado? Más bien cuando el exponente sea par. Y para eso lo vamos a separar en otros casos. Para A, B y C, números reales cualesquiera, de manera tal que el n debe ser un número entero positivo, y vamos a trabajar con un exponente 2n, que con esto garantizamos que es par. ¿De acuerdo? Es más, vamos a clasificarlo en dos partes. Cuando sean primero, a ver, el caso más fácil, cuando sean positivos. Cuando los tres números sean reales, sean positivos, de manera tal que obviamente hay una relación de orden, que A sea menor que B y B sea menor que C. Si los tres números son positivos y lo elevamos a un exponente par, pues el sentido tampoco debería verse modificado. A la 2n es menor que B a la 2n y menor que C a la 2n. Esto exclusivamente funciona cuando los tres números, los tres, son positivos. Así que si tienes x mayor que 2 y menor o igual que 5, si lo elevas al cuadrado, pues no tengas ningún problema. Sin miedo. Al cuadrado, 4 y 25. Y se acabó.
El detalle viene cuando los dos o cuando los tres números son negativos. Y esto lo vamos a ver en el caso número 9. Vamos a ver más bien que nuestros tres números A, B y C deben ser reales, pero negativos. Obviamente, acá trabajamos con un n entero positivo, asumiendo que 2n es par. Al momento de elevar, entonces, un exponente par al cuadrado, a la 4, a la 6, a la 12, por ejemplo, de manera tal que estos tres números sean negativos y que cumpla esta condición, cuando tú lo eleves a un exponente par, a la 2n, b a la 2n y c a la 2n, pues el sentido se ve modificado. Y es la segunda vez que te menciono esto. El sentido cambia, mayor y mayor. Solo cuando los tres son negativos. Entonces, es rápido verlo con un ejemplo, ¿no? Menos 3 es mayor, por ejemplo, que menos 5. Claro, al cuadrado, 9. Al cuadrado, 25. ¿Qué pasa con el sentido? Cambia, y es lógico. Así que en una desigualdad doble, donde normalmente que es la que trabajamos, ¿no? X mayor que vamos a ponerle menos 4, y menor igual que menos 1, lo elevas al cuadrado. Al cuadrado también, 16 al cuadrado 1. Pero donde vas a tener cuidado es en el sentido. Acá cambia mayor y acá sería mayor igual. Esto finalmente lo ordenas, 1 menor o igual que el x al cuadrado y x cuadrado menor que 16. Es lo mismo. Ahora, algunos se podrán estar preguntando, pero profe, ¿qué pasa si un extremo, o sea, el primero evidentemente, es negativo y el otro positivo? Ya que no puede estar al revés, ¿no? Un negativo y luego un positivo no es posible. Perdón, un positivo y un negativo no es posible. ¿Qué pasa si un extremo es negativo y el otro es positivo? Ahí vas a tener mucho cuidado. Y ojo, es el caso más frecuente. Normalmente ese es el caso que vamos a encontrar en todos los problemas. Cuando un extremo es negativo y el otro es positivo. Y esto lo vamos a poner como una pequeña nota. A ver si hay espacio. Lo vamos a colocar como una pequeña nota. Si en algún momento nos cruzamos con una desigualdad doble donde nuestra incógnita x es mayor que a y a su vez menor que b, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el a es negativo y que el b es positivo, pues al momento de elevar un exponente par, en general, yo solo voy a colocar el caso particular, cuando nosotros elevamos x al cuadrado, pues acá, sin duda alguna, directamente, mayor o igual que cero, de frente. Profe, siempre, siempre, siempre. Ojo, también siempre y cuando sea negativo y positivo, solo en este caso, ¿no? Al otro lado, ¿qué nos quedaría? Pues vas a elevar al cuadrado cada uno de estos. O sea, a al cuadrado, vas a elevar a al cuadrado y vas a elevar también b al cuadrado. Y lo que vas a hacer es que de estos dos vas a escoger el mayor valor. Eso significa el máximo. Elevas a estos dos al cuadrado y escoges al mayor. Me explico. Que el x sea mayor o igual que menos 4 y menor que 3, esto quiere decir, estoy en este caso negativo y positivo. Al elevarlo al cuadrado, directamente acá debe quedar mayor o igual que 0, de frente. Al otro lado, pues vas a elevar cada uno de estos al cuadrado. Menos 4 al cuadrado, 16, 3 al cuadrado, 9, y vas a quedarte con el mayor, que en este caso es 16. Como este 16 vino del menos 4, lo vas a llevar con todo y su signo, menor o igual. Ahí está. Entonces, mucho cuidado cuando un extremo sea negativo y el otro positivo. Esa es justamente la forma en la que se resuelven los problemas. Listo. Para terminar, vamos con unos dos últimos, que sería el 10. El 10 es una propiedad que dice que si nosotros tenemos un número a mayor que 0, entonces, al momento de sumar ese número a positivo con su inverso multiplicativo, o sea, 1 sobre a, o con su inverso nada más, esto de acá debe ser mayor o igual que 2. Y también existe una consecuencia a partir de esto, que si más bien nuestro número a es negativo, y de la misma forma sumamos dicho número a con su inverso multiplicativo, siendo ambos negativos, esto debe ser menor o igual que menos 2. Una forma práctica de encontrar estas dos relaciones es utilizando la última que vamos a ver por acá,
que la desigualdad de las medias. Esto quiere decir lo siguiente. Vamos a definir nuestros, lo voy a generalizar, no para 2 números ni para 3, lo voy a generalizar para n números. Si tenemos, por ejemplo, a su 1, a su 2, a su 3, hasta llegar, por ejemplo, hasta el elemento a su n, todos estos deben ser números reales positivos. Y ojo, este dato es un indicador para decir, esto es desigualdad de medias. Y esto de acá, de reales positivos, debes ir pensando en que se tiene que trabajar la desigualdad de medias. De manera tal, entonces, que si los n números son reales positivos, se cumple lo siguiente. Se tiene que la media aritmética de esos n números deben ser mayor o igual que la media geométrica de los mismos n números. Es más, esto a su vez debe ser mayor o igual que la media armónica de esos 3 números. Incluso hay algunos que comparan con la media potencial por acá, lo cual es correcto, pero digamos en estos momentos no nos conviene trabajarlo. Entonces, pero ¿cómo se aplica esto con esos n números? Empecemos. ¿Quién es la media aritmética? Bueno, recuerda que la media aritmética de esos n números sería sumar dichos números y todo esto dividirlo entre la cantidad que representan justamente n. Esta es la media aritmética. Esa media aritmética es mayor o igual que su media geométrica. Recuerda que la media geométrica estaría dada por la raíz enésima, que incluso este es el mismo, es el número de elementos, y por acá en la parte subradical vas a tener que multiplicar cada uno de esos n elementos, a su 1 por a su 2 por a su 3, hasta llegar a la su n. Y esto a su vez debe ser mayor o igual que la media armónica. ¿Y esa media armónica quién es? Recuerda que dicha media se encuentra como el cociente del número de términos dividido entre la suma de inversas de cada uno de los n elementos, a su 2 más 1 sobre a su 3, hasta llegar al último elemento 1 sobre a su n. Perfecto. Ya tenemos justamente a esas propiedades. Ahora, esto de acá, me gustaría ejemplificarlo y creo que en tu guía hay unos cuantos problemas. Los voy a escoger. Me gustaría esto de acá explicarlo a detalle. Para eso voy a escoger 1 o 2 problemas máximo de tu guía, porque esto de acá sería interesante verlo. A ver, permítame un segundo. Sí, acá hay una diapositiva libre. A ver. Colocamos por acá. Sí, acá hay una diapositiva libre. Vamos a ver si en tu guía hay ahí está parte. A ver, este es tu guía. Creo que he visto por acá 2 problemas. Ya mira, básico es el 2. Es para enseñarte cómo funciona. La 3 tiene un pequeño truco. Hay que armarla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esos 2. A ver, vamos a llevarlo estos 2 a la diapo. A ver, copiar y cerrar. Uf. A ver. La 2 y la 3 serían, sí. Ya se cerró ya. Vamos a cerrarlo mejor. Ya, a ver. Esto lo pegamos por acá. Vamos con la 2 acá y también la 3. A ver. Vamos a hacer esas 2. ¿De acuerdo? Las presentamos rápidamente. Ahora sí. En la 2 creo que es la más sencilla de todas. Es una aplicación directa. La 3 hay una pequeña transformación que tenemos que realizar. Para empezar, claves o indicios de que se aplica la desigualdad de medias. 2 datos. Este de acá, que sean primero reales positivos. Ya te lo da directamente. Otro indicador para utilizar la desigualdad de medias es que el x se presenta en estos 2 términos como numerador, x entre 1, y denominador. O sea, está arriba y abajo. Esto en su ley, de frente.
dices media aritmética mayor o igual que media geométrica, que es lo normalmente que se trabaja. Entonces decimos directamente, la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Profe Alto, a ver. Para empezar, ¿cuáles son sus números? Mis números serían el x y el 8 sobre x. Solo dos números. Por lo tanto, ¿quién es la media aritmética? De estos dos números serían la suma del x con el 8 entre x dividido entre 2. Esos son mis dos números. Esto debe ser a su vez mayor o igual que la media geométrica. Al ser dos números debe ser raíz cuadrada del producto de los dos, es decir, x por 8 sobre x. Ya está. Ahora sí, operamos porque si ves por acá bien, esta expresión que está por acá, el x más 8 sobre x, originalmente, ¿cómo lo hemos llamado? S. S es la expresión que está arriba. S queda dividido entre 2 y esto debe ser a su vez mayor o igual cuando haces esa multiplicación, y justamente por eso te menciono que es un indicador clave que el x aparezca arriba y abajo, porque al momento de multiplicarlos se va. Quedando solo así, ¿raíz de cuánto? Está quedando raíz de 8. Obviamente ese raíz de 8 lo podemos transformar como ¿cuánto? Como 2 raíz de 2. Claro, nos quedaría s medios mayor o igual que este raíz de 8 lo transformamos como 2 raíz de 2. Finalmente el 2 que divide multiplica y tendríamos que s debe ser mayor o igual que 2 por 2 raíz de 2, 4 raíz de 2. ¿Qué me pregunta el problema? El menor valor de la expresión, o sea, el mínimo valor. Como ese es mayor o igual que 4 raíz de 2, toma valores mayores o iguales que raíz de 2. De todos esos, el mínimo valor que va a tomar ese es justo cuando coincida con el 4 raíz de 2. Es el mínimo valor, porque de ahí, según la inecuación, se va para adelante, va más infinito. ¿De acuerdo? La clave en este caso sería la D. Problema directo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a trabajar otro, por ejemplo, en este otro caso, ya otro problema en el cual, si bien es cierto, se realiza con media, sí, media aritmética y media geométrica, pero hay que hacer un pequeño, digamos, artificio, porque los datos no son explícitos. Miren, no me dicen que son positivos, me dicen que el x es mayor que 2, nada más. El hecho de que sea mayor que 2, o sea, lo regresamos mentalmente, hacemos esa operación, x menos 2 mayor que 0. O sea que me dicen que x menos 2 es real positivo. Me están dando de como que el dato escondido. ¿De acuerdo? El x menos 2 es positivo. Y ese x menos 2 justo aparece abajo. Necesito encontrar la suma de dos términos donde el x menos 2 se repita. Y para eso tenemos que transformar nuestra expresión. Vamos a transformarla, a reescribirla de esta forma. K es igual a x al cuadrado menos 4x más 8, todo esto dividido entre x menos 2. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, primero, como hay x cuadrado menos 4x, transformemos nuestro, o mejor dicho, obtengamos nuestro TCP. A este x cuadrado menos 4x, ¿cuánto necesita para formar el TCP? Eso es rápido, a ver. X cuadrado menos 4x, ¿necesita de cuánto? Para formar tu binomio al cuadrado, x cuadrado menos 4x, ¿sí? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que necesita el x cuadrado? Claro, necesita de un más 4. Entonces, ¿te parece si hago lo siguiente para no sumar y restar? ¿Te parece si este 8 que está por acá lo desdoblamos como más 4 más 4? Sigue siendo más 8. ¿De acuerdo? Con esto vamos a formar lo siguiente. Estos tres primeros formarían el binomio al cuadrado, que es lo que te estaba pidiendo. Eso sería k igual. Esos tres primeros forman el x menos 2 elevado al cuadrado, sumado con 4, y todo esto dividido entre x menos 2. Ahora los voy a separar de forma parcial. Me explico. A más menos b entre c lo puedo separar como a entre c, más o menos, dependiendo de la operación, b entre c. Lo separo como dos fracciones homogéneas, mejor dicho.
Entonces, K sería igual. Este x menos 2 lo separo a este término, a este binomio al cuadrado y a este 4. Es decir, x menos 2 al cuadrado lo divide entre x menos 2. Sumado con este x menos 2 también lo divide entre este 4. Ya está. Ojo, lo he separado como dos fracciones homogéneas. Con esto, profesor, ¿qué es lo que está consiguiendo? Que la expresión nos quede así. X menos 2 al cuadrado entre x menos 2, te quedaría x menos 2 en la parte de arriba. Más, nos queda como otro término, 4 entre x menos 2. Y con esto hemos conseguido que nuestra expresión se forme de esta manera. El x menos 2 aparece arriba y abajo. Dos términos. Además, x menos 2 garantizado. Es un número que pertenece a los reales y positivos, ya que es mayor que 0. Así que esto, en su ley, es aplicando media aritmética mayor o igual que la media geométrica de esos dos números. Pero yo veo 3, profe. Claro, quiero que veas al x menos 2 como uno solo. No lo veas como tres términos, o sea, el 2 aparte. Mira el x menos 2 como uno solo y aplícale desigualdad de medias. ¿Qué tendrías? La media aritmética, dos números, la suma x menos 2 sumado con 4 sobre x menos 2 debe ser dividido entre dos números, ¿no? Esto a su vez debe ser mayor o igual que la media geométrica, que está representado por la raíz de índice 2, dos números, y vas a multiplicar, ¿qué cosa? Dichos números. El x menos 2 lo multiplicas por 4 sobre x menos 2. Con esto ya te vas dando cuenta que el x menos 2 en la raíz se va a eliminar el de arriba con el de abajo. A esta expresión que hemos aplicado la desigualdad de medias es una expresión equivalente a lo que era K. Eso es igual a K. Ese K queda dividido entre 2 y esto debe ser mayor o igual que la raíz, únicamente nos queda 4 arriba. Entonces K menos 2, perdón, K entre 2 debe ser mayor o igual que raíz de 4, 2. Mandándolo a multiplicar, el K debe ser mayor o igual que 4. El hecho de que sea K mayor o igual que 4 puede ser mínimo 4. Luego se va como 5 o 6 en cuanto entero, ¿no? Hacia adelante. De todos ellos, ¿qué me preguntan? El mínimo valor de K. Por lo tanto, lo que me doy cuenta rápidamente es que el mínimo valor de dicha expresión K será 4. O sea que la clave en este caso sería la C. Listo. Hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Rápidamente para continuar, ¿sí, no, chicos? ¿Se llega a comprender esta parte? El 3, digamos, ha sido el más pesado porque necesita una construcción. ¿De acuerdo? Ya te he explicado el razonamiento, cómo yo normalmente identifico un problema. Claro, profe, usted es profesor, usted ya sabe. Lo que pasa es que también te voy indicando cuál es el razonamiento, o sea, cómo uno puede visualizar un problema de desigualdad. Ya que te pregunten el mínimo, ya eso es desigualdad de medias en una. Dos indicadores fijos es que se formen, como habíamos visto, estas dos expresiones positivas, para empezar siempre. ¿Y luego qué cosa? Y luego, por ejemplo, acá, que el x menos 2, mira, el x menos 2 debe aparecer justamente arriba y abajo. Ya eso depende de la habilidad de uno. A veces uno tiene que, digamos, jugárselo con lo que tiene. Por ejemplo, otra expresión podría ser así, ¿no? Te menciono, hallar el mínimo valor de x sumado no sé, a ver, a ver, x sumado con cuánto, con 8 sobre x menos 3. Y te digo que el x es mayor que 3. Uf, profe, pero acá tiene un pequeño problema porque necesito para realizar desigualdad de medias, necesito que el x menos 3 aparezca arriba también. Claro, y tu artificio será el siguiente. A este x le vas a restar 3 y le vas a sumar 3 para que no suceda nada. Y aplicas media aritmética y media geométrica con estos dos. Al resultado final le sumas 3 y se acabó el problema. Ya depende de la habilidad de uno, como te digo. Incluso acá, por ejemplo, he generado otro problema con otro artificio. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya sabes qué es lo que debes hacer para desarrollar ese tipo de problemas.
Borramos rápidamente. Ahora sí, vamos con otro punto que si no nos va a alcanzar tiempo para desarrollar algunos problemas. Y serían los siguientes. A ver, permíteme, voy a apagar esto que están llamando. Ya, listo. Vamos con otro punto, la recta numérica. Para la recta numérica vamos a tener lo siguiente. Lo que pasa es que la recta numérica es la representación geométrica de los números reales. ¿Por qué? Lo que sucede es que vamos a ver al conjunto R, vamos a colocarlo acá, este es nuestro conjunto de los números reales, tiene infinitos elementos. Al tener esos infinitos elementos, vamos a hacer una breve comparación con los infinitos puntos que tiene una recta. Entonces, al hacer esa comparación vamos a colocar que, como tenemos infinitos elementos en los números reales y también tenemos infinitos puntos en la recta numérica, lo que vamos a hacer es aprovechar ese hecho y a colocar, por ejemplo, acá en este caso, a ver, vamos a colocar cada uno de estos elementos, les va a corresponder un solo punto, un único punto en la recta numérica. Por ejemplo, este elemento que está por acá, supongamos que tiene esta ubicación, se ubica por acá, en nuestra recta. Este otro número, por ejemplo, se ubica por acá. Este otro número, diferente del resto, obviamente tiene una posición diferente a los demás. Supongamos que está por acá. Y este otro tiene otra ubicación, que supongamos que está acá. ¿De acuerdo? Obviamente al tener números reales diferentes todos, deben tener diferentes posiciones. Al tener infinitos elementos y al tener también infinitos puntos en la recta, se hace esa comparación. Esta recta, entonces, conformado por infinitos puntos, consecuencia, infinitos números, esta recta la vamos a denominar como recta numérica, de manera que los extremos de izquierda a derecha deben estar representados por un número muy grande y negativo, menos infinito, y para el otro, más infinito. Un eje de simetría para nuestra recta va a ser el elemento cero. Este cero, digamos, va a ser el eje de simetría para estos dos. Este cero obviamente da a que los números que están por delante de este lo vamos a denominar como positivos, los x mayores que cero. Mientras que los números que quedan por detrás de este cero, obviamente los vamos a denominar como negativo, x menor que cero. Ahora, vamos a trabajar no con toda la recta numérica, vamos a trabajar en la mayoría de casos con pequeñas porciones de esa recta numérica, no con la totalidad de la recta, sino con pequeñas partes. Y eso debe ser, ¿qué cosa? Los intervalos. Los intervalos vendrían a representar subconjuntos de esa recta numérica, solo partes, porciones de esa recta numérica. Ahora, los elementos que se encuentran en dicho intervalo van a estar siempre limitados por dos extremos fijos. Ahora, dependiendo de cómo son esos extremos, los podemos clasificar los intervalos. Claro, una forma de clasificarlo es cuando los intervalos son acotados. Los vamos a llamar acotados siempre y cuando esos números que los van a limitar son números reales. Profe, pero siempre trabajamos en reales. Claro, lo que pasa es que hay intervalos que se pueden ir para más infinito o menos infinito. Recuerda que estas dos expresiones o estas dos representaciones no son números reales. Entonces, el hecho de que nos digan que los intervalos son acotados es porque los números son fijos y limitados también. Son limitados entre menos 5 y 3, entre menos 8 y 2, qué sé yo. Son números precisos. Para esto, los intervalos acotados también podemos clasificarlos de alguna forma, como intervalo abierto. Recuerda que el hecho de que te digan que un intervalo es abierto es que, por ejemplo, el número x que está dentro de dos valores, obviamente deben ser números reales, debe estar, por ejemplo, entre a y b. Geométricamente, o bueno, gráficamente la representación debe ser de que el x está entre a y b en esta recta numérica que va de menos infinito a más infinito. Cuando me dicen que es abierto es porque el x no puede tomar ningún valor extremo. Necesariamente está entre estrictamente a y b. Por lo tanto, gráficamente, al x no tomar el valor de a, esto lo voy a simbolizar como una bolita sin pintar. Así. Hasta el otro extremo b, que por ser un intervalo abierto, también lo debo de considerar de esta forma, como una bolita sin pintar.
¿Esto qué quiere decir? Que el X, que es un elemento genérico que representa todos los números que está entre A y B, no toma los valores extremos, no toma ni A ni B. En desigualdades o una desigualdad doble, ¿cómo se escribe esta expresión? Se dice que el X, como está a la derecha de A, que el X es mayor que A. Y como está a la izquierda de B, esto a su vez es menor que B. No toma ni A ni B. ¿Cómo se escribe esto de acá? En intervalo. Eso hay dos formas de hacerlo. Se puede escribir que el X pertenece, la lectura es siempre de izquierda a derecha, desde A hacia B, o desde A hasta B. ¿Cómo ese A? En A, perdón, abierto. Y el extremo o los extremos abiertos se pueden hacer de dos formas. La manera genérica en la que vamos a encontrar nosotros son de esta manera, como los símbolos de mayor y menor, pero un poco más abiertos. ¿Hay otra forma? Sí. ¿Es común? Sí, es muy común. De repente en algún material con el que trabajes vas a encontrar esta forma. Se escribe los extremos A y B y se colocan algo así como unos corchetes pero tipo invertidos, de esta forma. No es una notación de repente que vayas a ver de manera frecuente, pero sí es algo que se suele utilizar. De repente no en los materiales de pre. En material de pre, al menos en San Marcos, normalmente la notación en particular es de la forma que te estoy señalando. De la última forma, normalmente lo puedes encontrar en materiales en cuanto a, por ejemplo, católica y todo eso. Pero generalmente vamos a trabajar con este primer caso. Con este primer caso. Otro tipo de intervalos, obviamente, cuando se puedan considerar a los extremos. Y a esos intervalos los vamos a llamar como cerrados. En este caso, el X es la representación genérica de los números que están entre los extremos A y B. Al ser un intervalo cerrado, quiere decir que esta vez puedo contar con que el X asuma el valor del extremo A y que a su vez tenga también la posibilidad de que sea el extremo B. Esto en desigualdad quiere decir que el X, como está a la derecha de A, es mayor que A. Pero al ser cerrado, puede darse la posibilidad de que sea igual que A. Por lo tanto, el X debe ser mayor o igual que A. De la misma forma, el X está a la izquierda de B. Por lo tanto, es menor que B. Pero al ser un extremo cerrado, quiere decir que el X puede también asumir dicho valor B. En desigualdad, perdón, en intervalo, ¿cómo se escribe? La forma más común es escribirlo como A hasta B, de izquierda a derecha, y el extremo cerrado son esos corchetes que anteriormente habíamos visto, pero colocados de manera normal. Profe, así como en el anterior, ¿hay otra forma de escribir este intervalo cerrado? Sí lo hay, pero no es tan común porque se suele confundir con un par ordenado. Sí, porque la otra forma de escribirlo es utilizando paréntesis. En particular, yo no suelo utilizar esta forma porque parece que fuese un par ordenado y no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente yo suelo omitir esta forma. La más común es la que te he mencionado por acá, con estos corchetes de forma normal. Continuamos, porque el intervalo mixto es cuando uno de estos debe ser abierto y el otro debe ser cerrado. O al revés, el primero sea cerrado y el otro abierto. Ya es una variación. Algunos lo llaman en los textos como intervalos semiabiertos, semicerrados. Simplemente lo coloco como mixto. Ya depende de cómo es la estructura. Este acá, simplemente para citar un ejemplo, vamos a colocar por acá que el extremo A sea, por ejemplo, abierto y que nuestro extremo B sea cerrado. Recuerda que X es la representación genérica de todos los números que están en dicho intervalo, al igual que el anterior. Mucho cuidado porque en este caso tenemos un extremo abierto y el otro cerrado. ¿Cómo se escribe esto en una desigualdad doble? Como acá es abierto, quiere decir que el X no asume el valor de A, por lo tanto debe ser estrictamente mayor que A. El X a la izquierda de B, entonces es menor que B, pero al ser un extremo cerrado, puede ser que el X sea B. Esto en intervalo lo podemos escribir de dos formas. En el extremo A, la izquierda, debe ser abierto, o sea, abierto en A, hasta el extremo B, que consecuencia debe ser cerrado. ¿Sabes que hay otra forma de escribirlo? Utilizando los corchetes de forma invertida. En el extremo A debe ser abierto. ¿Hasta dónde? Hasta B, que debe ser un extremo cerrado.
Ya depende de la estructura del problema. Los intervalos no acotados es cuando uno de estos extremos sea más infinito o menos infinito. Ya depende de dónde va. Para esto obviamente tenemos los intervalos acotados inferiormente y los acotados superiormente. Los acotados inferiormente son cuando los números se van para más infinito, más bien. O sea, decir, por ejemplo, que un número X sea mayor que A, como te había comentado, este otro extremo no lo suelo comentar, lo suelo obviar porque se sobreentiende que va para más infinito. ¿Cuál es la representación gráfica? Pues ubicamos nuestro elemento A. En este caso, si te digo estrictamente mayor, o sea, necesito todos los elementos que son mayores que A. Los números mayores, como hemos visto, están para la derecha. Recuerda que X es una representación genérica de todos esos números que son mayores que A. Esta es la representación en cuanto a desigualdad. ¿Cómo se escribe en intervalo? Pues por acá. X pertenece al intervalo. Como es abierto en el extremo A, debe ser abierto en A. Es de esta forma hasta el extremo más infinito. Se sobreentiende que es más, yo no lo coloco. El extremo infinito, sea positivo o negativo, siempre va a ser abierto. De la misma forma, un intervalo acotado superiormente son más bien cuando los números son menores que dicho número seleccionado. Entonces tenemos nuestros intervalos, menos infinito más infinito por acá. Vamos a representar gráficamente los números que son menores o iguales que A. Profe, ¿y el otro extremo para dónde va? Claro, si te digo que son los menores, eso sería prácticamente hasta llegar a los negativos. Se debe entender que este extremo va para menos infinito. Ahora sí, ubico en nuestra recta este extremo A, supongamos por acá. El hecho de que te diga que sean menores o iguales, para empezar, quiere decir que acá es cerrado. No puede tomar el valor de, perdón, puede tomar el valor de A. Y los números menores o iguales a la deben estar por detrás de este, o sea, sí, por acá. X es la representación genérica de todos sus elementos que incluso puede tomar este valor A, ¿de acuerdo? En intervalo, ¿cómo se escribe? Por acá, siempre de izquierda a derecha. X pertenece al intervalo. Empezamos. El primero vendría a ser menos infinito, que es siempre un extremo abierto. ¿Hasta qué elemento? Hasta el elemento A, que es cerrado. Listo. Ahora sí, para terminar esta parte, sí, con esto terminamos la teoría, voy a explicar no con definición, sino con ejemplos, cómo se operan con los intervalos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la operación con respecto a estos? Para eso voy a colocar simplemente 3 ejemplos. A ver, el intervalo A, por ejemplo, es desde -3 abierto hasta 2 cerrado. Que el intervalo B, por ejemplo, sea desde, no lo sé, a ver, que sea desde 1 cerrado. Bueno, vamos a ponerle, sí, 1 cerrado hasta 5 cerrado, por ejemplo, también. Y vamos a colocar el intervalo C, que va a ser abierto en el extremo 3 hasta más infinito. Ya está. Vamos a hallar la unión y la intersección, por ejemplo, de A y B. Para dibujar no voy a hacer la misma gráfica en la misma recta, voy a hacerlo separado para no saturar nuestro gráfico. Y la idea sería básicamente ubicar los intervalos A y B. Ubico gráficamente estos intervalos. El primero sería desde -3 hasta 2 por acá. Este extremo -3 es abierto, por lo tanto una bolita sin pintar, hasta el extremo 2 que es cerrado. Este B, en este caso debería ser 1. 1 debe estar antes que el 2. Y el 5, obviamente, posterior al dicho elemento 2. Lo que hago es entonces colocarlo un poco más arriba para, digamos, hacer una diferencia. En 1 debe ser cerrado hasta llegar al otro extremo en 5, que también es cerrado. Perfecto. A ver, rápidamente, chicos, ¿quién sería la unión de esos dos intervalos? Sí, este intervalo A es lo de rojo, que voy a estar justamente sombreando por acá, y el intervalo B vamos a ponerlo de otro color, supongamos de azul, así. Listo, este es el intervalo B. ¿Quién sería la unión? Empezamos. La unión, profesor, sería todo. A ver, creo que por ahí ya me han comentado. A unión B. Ojo, vamos a hacer primero la unión, ¿de acuerdo? ¿Quién sería la unión, profe? Sería todo.
La unión sería desde -3, o sea, donde estén ambos colores al mismo tiempo. Ah, ya, por ahí creo que me han puesto la intersección. Bueno, la intersección es correcta, es de 1, 2. La unión sería desde -3 hasta el punto 5. En -3, ¿cómo es? En -3 es abierto. Por lo tanto, esto sabes que se simboliza así. Y en 5, ¿cómo es? Cerrado. ¿De acuerdo? Aprovechemos en justamente lo que nos dice su compañera. Acá dice que más bien la intersección es de 1 hasta 2. Sí, perfecto. La intersección sería esta región donde están ambos colores. Sería desde 1 cerrado hasta 2 cerrado. ¿De acuerdo? Aprovechemos este espacio. A intersectado con B sería justamente este pedacito, donde están los dos colores, de 1 hasta 2. En 1 es cerrado y en 2 también debe ser cerrado. ¿De acuerdo? Listo. A ver, vamos a hallar, ya hicimos la intersección de A con, perdón, la unión de A con B. Vamos a hacer, por ejemplo, la intersección de B con C ahora. Ubicamos B, que sería el extremo desde menos infinito a más infinito por acá, desde 1 hasta 5. Este sería el intervalo de B, cerrado en ambos extremos. Y ahora, ¿cuál sería? Ojo, la intersección. El intervalo C es desde 3 y esto se va para más infinito, para acá. La intersección de esos dos, ¿cuál sería? O sea, la intersección simplemente sería esto que es de B, vamos a colocar de rojo, y C es lo de azul, vamos a colocar al C de este color, de azul. C, obviamente la intersección ocurre cuando están en ambos colores, digamos, donde está la intersección de los dos colores. La intersección, como notamos, está ocurriendo en esta zona, ¿sí? En esta parte que voy a sombrear. Acá está ocurriendo la intersección de los dos al mismo tiempo. Exacto, que sería de 3 a 5. B intersectado con C debe ser de 3 a 5. ¿Cómo es en 3? En 3, te fijas, es un extremo abierto. Por lo tanto, debe ser así. Hasta el punto 5, que como es cerrado. Perfecto, ya está. Luego el problema te dice cuántos números enteros hay y eso es otra cosa. Para la diferencia vamos a tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la diferencia de quién. De A con B. Vamos a hallar la diferencia de A menos B y luego B menos A. Y esto hazlo como conjuntos, ¿ah? Es el mismo razonamiento. Profe, ¿qué es A menos B? Lo mismo en conjuntos. Es todo lo que es de A menos lo de B. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a dibujar por acá. Por mientras, ve hallando primero quién es A menos B. ¿Quién es el intervalo que es todo lo que es de A menos lo de B? A ver, por ahí coméntame. ¿Quién es A menos B? Esto sí me interesa que lo sepas bien. A ver, en -3 es abierto, hasta 2 cerrado, mientras que voy dibujando. En 1 es cerrado y en 5 también es cerrado. Perfecto. ¿Quién sería el intervalo A menos B? Habla. A ver, este es el extremo, este es A y esto es B, para no confundirte. ¿Quién sería A menos B? ¿Quién sería todo lo que es de A menos lo de B? Perfecto. A ver, Andrea me da como respuesta que A menos B debe ser desde -3. ¿Abierto? Vamos a ponerle primero. A ver, A menos B para empezar es esta región. Esto es todo lo que es de A menos lo de B. O sea, quitándole la intersección incluso. ¿De acuerdo? Entonces, A menos B debería ser desde -3. ¿Cómo es en -3? Es abierto. Por lo tanto, es así. O como lo han escrito ustedes, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde? Hasta 1. ¿En 1 cómo es? Acá es cerrado, profesor. Ya, perfecto. Por lo tanto, va abierto. Te explico por qué. Este elemento 1 pertenece tanto a como a B. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tú haces A menos B, tú le quitas los elementos comunes. Por lo tanto, este 1 pertenece a B. Entonces, le tienes que quitar este elemento 1. Si tú lo colocas como cerrado, este 1 es un elemento que pertenece a y que también pertenece a B. Por lo tanto, entonces, profesor, sería empezar, terminar con 2. No, 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 no. Lo que pasa, lo único que harás es que este 1, como acá es cerrado, lo excluyes. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? Abriéndolo, o sea, cambiándolo de sentido. Perdón, de signo. Que acá era cerrado, lo cambias a abierto. ¿De acuerdo?
Con la misma idea, ¿quién sería B menos A? O sea, todo lo que es de B menos de A. Ten mucho cuidado porque también cambia de signo. Profe, todo lo que es de B menos lo de A sería esta región. Todo lo que es de B menos esa intersección que es de A. ¿Cómo sería en intervalo? Todo lo que es de B menos lo de A. Es esta región de celeste que hemos colocado. ¿Cómo sería en intervalo esa expresión? Profe, empieza desde 2 y termina hasta 5. Para empezar, en 2, ¿cómo debe ser? ¿Abierto o cerrado? Este 2, como es justamente un elemento que pertenece a, no debe estar en B. Por lo tanto, si acá es cerrado, lo cambio a abierto. Y este 5, bueno, se mantiene cerrado. Recuerda que entonces lo que vas a hacer es cambiarle de signo ¿a quién? Al término común, digamos. Si acá era abierto, lo cambias a cerrado. Si acá era cerrado, lo cambias a abierto. ¿De acuerdo? Esa es una regla que vamos a aplicar. Listo. Con esto ya hallamos la diferencia. Hallemos el complemento. ¿El complemento de quién, por ejemplo? A ver, vamos a colocar, no sé, B complemento. Hallemos B complemento por acá. Recuerda que B complemento, ¿quién sería? Vamos a mejor A complemento. Recuerda que el complemento es todo lo que le falta a tu intervalo para llegar a ser la misma recta numérica. ¿Quién sería el complemento de A? Que se puede escribir así o también como complemento del intervalo A. Dibujo al extremo menos 3, 5. En menos 3 es abierto y en 5 debe ser cerrado. Perdón, no, en 2. Acá es 2. Listo. Ahora sí, este intervalo representa ¿qué cosa? A. Todo esto es A. ¿Quién sería el complemento? O sea, todo lo que le falta a este intervalo para hacer la recta numérica. Ya, profe. A ver, todo lo que le falta serían dos zonas. Le falta esta zona que está por acá y esta otra zona. Ese sería el complemento para hacer toda la recta numérica. Escribiéndolo en intervalo, ¿cómo sería? Esta primera zona, siempre se escribe de izquierda a derecha, sería ¿qué cosa? Viene desde menos infinito, que ese es un extremo abierto, ¿hasta dónde? Hasta menos 3. Pregunta, ¿en menos 3 cómo debe ser? ¿Abierto o cerrado? ¿Qué crees? ¿Se mantiene el sentido? ¿O el signo que está por acá? ¿Sí? ¿Cómo debe ser? En menos 3, ¿abierto o cerrado? ¿Qué crees? Acá sería, si este extremo, menos 3, es abierto, quiere decir que el menos 3 no está en el intervalo. Por lo tanto, ¿dónde debe estar? En su complemento. Y exacto, debería ser cerrado. Es que el menos 3, como no está en este intervalo, ¿dónde debe estar? En su complemento. Para incorporar a este menos 3, lo único que hago es cerrar dicho intervalo. Ah, profe, cambia como en el anterior. Exactamente. Esta no es la única zona, porque si bien es cierto, hemos escrito la zona de la izquierda, nos falta esta zona de la derecha. Hay que añadirle, hay que agregar esta zona, o sea, hay que unirla. ¿Con quién? Esta zona viene desde 2 hasta más infinito. Más infinito es un extremo abierto. Pregunta, en 2, ¿cómo debe ser? ¿Abierto o cerrado? Profe, el 2 es un elemento del intervalo. Por lo tanto, no debe estar en el complemento. Para que no esté, lo único que hago es abrir ese extremo. Debe ser abierto, exacto. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Con esto terminamos la parte teórica, ¿sí? Me he explayado más de lo que debería, ¿de acuerdo? Prácticamente se me ha pasado 1 hora y 40. Pero nada, mejor que se haya quedado de esa forma clara. Listo, chicos, eso se lo voy a estar pasando hoy en la tarde. Con esto terminamos. Vamos ahora con los ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar que acá hay espacio ya para ganar tiempo. Vamos con unos cuantos ejercicios. Si es que hay alguna pregunta, por favor, hacerla ahora. Si no, ya para continuar. A ver, vamos con unos cuantos. Por acá, a ver, el uno. No te preocupes que lo que voy a hacer es que si no terminamos todos estos problemas, ¿la 6 de cuál? De la guía. La 6 de la guía. A ver. Ah, mira, acá el mínimo valor
te va a salir, ya mira, no hay problema. La 6 la podemos hacer al toque, a ver. O te doy la explicación breve. Creo que sí me pasa a entender, mira. Yo te doy simplemente la explicación breve y creo que tú lo vas a terminar, mira. Esto es algo rápido. En la 6 vas a hacer esto de acá. Ojo, solo te voy a dar la pauta, así que, por favor, si es que por ahí, esto no lo voy a conservar en la diapositiva, simplemente lo voy a indicar rápidamente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mi consejo sería que operes directamente. O sea que acá, permíteme un segundo, vamos a ponerlo un poquito más grande, ya, perfecto. Vas a desarrollar los dos binomios al cuadrado, es decir, e es igual a x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Tomen nota de lo que estoy haciendo por si desean resolver el problema. Más, este binomio lo sigues elevando al cuadrado. 2mn más n cuadrado sobre m por n. Ya, y lo que vas a hacer es dividirlo como fracciones homogéneas. Me explico. Este xy divide a los tres. Y mentalmente, x cuadrado entre xy te queda x sobre y. Dividiéndolo, lo vas a dividir entre los tres. 2xy entre xy más 2. Y cuadrado entre xy, y sobre x. Vas a hacer lo mismo acá. M cuadrado entre mn, m entre n. Más 2mn entre mn, 2. Más n cuadrado entre m por n sería n entre m. Ahora, acá aplicas la propiedad que habíamos visto justamente en la última parte. Sí, si los números son positivos, ¿cómo es un número sumado con su inversa? Mayor o igual que 2. Entonces empiezas por acá. X más y sobre x. Se nota que este número está sumado con su inversa y los 4 son positivos. Por lo tanto, esto es mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? El otro, m entre n más n entre m, un número con su inversa, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que 2. Lo sumas, esto es mayor o igual que 4. Pero además, no solo tienes a estas 4 fracciones, sino tienes un 2 con 2, tienes un 4. Por lo tanto, le vas a sumar 4 a ambos lados. Y esto debe ser mayor o igual que 8. El mínimo valor debe ser 8. ¿De acuerdo? Creo que sí entiendes la idea. ¿Sí? Ya, perfecto, listo. Entonces, esa sería la explicación. No les garantizo, pero voy a tratar de hacer este problema luego. O sea, lo voy a poner más bonito para que ustedes puedan entenderlo. Por un momento voy a darle prioridad a esos problemas que había dejado de lado, ¿de acuerdo? A ver, entonces permíteme colocar, esto lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Te prometo que lo voy a hacer luego del partido de Francia con Alemania, obviamente. Pero esto lo voy a hacer luego. A ver, esto lo borro. Vamos a colocar acá unos cuantos problemas, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde está por acá? Listo, este lo copiamos y lo llevamos para acá. Perfecto. Vamos a ver si acá resolvemos uno más. ¿Cuál sería bueno? Tenemos 20 minutos. Yo diría que que es completar cuadrados también. Si hacemos estos dos en buena hora. Este acá lo vamos a copiar acá abajo. Listo. Ya. Creo que sí se nota. Lo presentamos. Ahora sí. Listo, chicos. Empezamos con estos dos problemitas tipo de eco. Más que todo, yo lo hago por el hecho de la transformación. Ojo, este es un problema que está en tu guía. Es el número 9, si no me equivoco. Que lo único que he hecho es transformarlo en deco, nada más. ¿De acuerdo? Pero es el mismo ejercicio. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos dicen, esto lo vamos a colocar por acá. A ver, de negro. Dice que Jesús está leyendo The Memoirs, creo que se pronuncia, of Sherlock Holmes, y el número de páginas que lee por día coincide, y esta parte lo vamos a aclarar, nos dicen que el número de páginas que está leyendo por día coincide con la cantidad de números enteros que hay en el intervalo el cual pertenece esta expresión, dado que el X está entre 2 y 6. Vamos a hallar el intervalo de esta expresión a partir de que conocemos que el X varía entre 2 y 6 y supongamos que esta expresión varía entre 1 y 4. Lo único que voy a hacer es colocar qué cosa o contar cuántos enteros hay en ese intervalo y esa cantidad de enteros debe de coincidir con el número de páginas que lee por día. ¿De acuerdo?
Ahora sí, entonces empezamos. Para esto, cuando tengamos una expresión de esta manera, donde el x está arriba y abajo, hay que transformarla. Sí, hay que reescribir para empezar el 2x menos 7 entre x menos 1, hay que escribirlo de otra forma. ¿El consejo cuál es? Es desaparecer el x que está arriba como sea. Tienes que eliminar ese 2x a toda costa. ¿Cómo se hace normalmente eso de ahí? Una forma es transformando, o sea, haciendo operaciones acá, que el x menos 1 aparezca arriba. ¿De acuerdo? O sea, una forma es así, de esta forma. X menos 1, quiero que este x menos 1 arriba, aparezca arriba. No es tan fácil porque tenemos 2x. Entonces, si el x menos 1 tiene que aparecer arriba y tengo 2x, necesariamente necesito un menos 2 para luego factorizar el 2. Entonces, este menos 7 lo puedo separar como menos 2, menos 5, y sería colocar 2 por x menos 1, menos 5, entre x menos 1. Luego lo separamos como dos fracciones homogéneas. 2 por x menos 1 entre x menos 1 menos 5 entre x menos 1. Cosa que se elimina, te queda 2 menos 5 sobre x menos 1. Con esto hemos conseguido que se elimine el x de arriba. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es una forma. Normalmente yo no suelo hacer esto de acá porque es muy complejo darse cuenta cómo formarlo. Ya uno con práctica lo puede hacer al toque. Normalmente, ¿cuál es mi recomendación? Vas a restar una cantidad y le vas a restar la cantidad la cual está dada por la división entre los coeficientes del x. 2 entre 1, 2. O sea, le vas a restar 2 y para que esto no se vea modificado, le vas a sumar 2. O sea que si yo tengo, profesor, x más 1 entre x menos 3 y deseo a través de operaciones eliminar el x de arriba, pues le vas a restar 1 entre 1, 1. Y le vas a sumar 1 al mismo tiempo para que no se vea modificado. ¿Vamos a conseguir lo mismo? Sí, vas a ver. Operamos. Esto debe ser igual. Restamos estas dos fracciones, si quieres completas con 1 acá abajo, 1 por 2x menos 7, 2x menos 7, menos 2 por x menos 2x, y menos 2 por menos 1 más 2. Todo esto lo vamos a dividir entre x menos 1 por 1, x menos 1, sumado con 2. Mira qué es lo que se elimina arriba. 2x con menos 2x se va. Menos 7 más 2, esto me daría menos 5. Todo esto lo divido entre x menos 1 y al final le sumo 2. No, profe, no es lo mismo. Sí es lo mismo, solo que acá he colocado 2 primero, el menos lo he colocado afuera y es lo mismo. ¿De acuerdo? La posición es diferente, sí, pero es la misma expresión. Esto es lo que tenemos que hacer entonces para los problemas en los cuales tienes la expresión donde el x está arriba y abajo. Una vez que hayas hecho eso, empiezas con las transformaciones necesarias para obtener esta parte de acá. Entonces decimos, como sabemos que el x pertenece al intervalo de 2 hasta 6, el primer paso sería colocarlo como una desigualdad doble. Como en ambos extremos es cerrado, quiere decir que el x debe estar entre 2 y entre 6. Es más, el x puede ser 2, como también puede ser 6. Listo, es el primer paso. Ahora, como ya sé de dónde a dónde está variando x, mi tarea está en que a partir de lo que hemos visto, transformar o convertir esta expresión. Tenemos que hacer una serie de pasos para llegar a esta expresión. ¿Cuáles serían los pasos? Lo voy a poner de rojo por acá para que luego cuando llegues a repasar esta parte veas cuál han sido los pasos que he hecho uno por uno para transformar esto. Lo primero que yo haría es que al x le voy a restar 1 para formar x menos 1. Por lo tanto, si le resto una cantidad, no sucede nada con el sentido, se mantiene. Es decir, sería 1 menor o igual que x menos 1 y menor o igual que 5. No pasa nada con el sentido. Ahora, quiero que el x menos 1 esté en el denominador, o sea, esté abajo. Y para que eso sea posible, lo voy a invertir. Recuerda que cuando se invierte se cambia de sentido, así que atento.
Aplico la regla práctica que te enseñé. 1 sobre x menos 1. Perfecto, ya lo invertí. 5, inviértelo, un quinto, y lo mandas para el otro lado. Lo llevas con todo y su signo. 1, inviértelo, 1. Y también lo llevas con todo y su signo. Perfecto. Siguiente paso. Ya tenemos nuestra fracción. Lo que quiero es que arriba haya menos 5. Y para que haya menos 5 sería multiplicarlo por esa cantidad negativa, menos 5. Lo vamos a multiplicar por menos 5. Un quinto por menos 5, menos, acá sería, a ver, ¿está todo bien? Sí. Sería menos 1. ¿De acuerdo? Menos 1. Este sentido de menor igual cambia a mayor igual. El menos 5 solo multiplica el numerador al de arriba. Menos 5 sobre x menos 1. Esto es 1 por menos 5, menos 5. Y recuerda que el sentido que es menor igual cambia a mayor igual. Espero que no te moleste. Esto lo modifico. Primero escribo al menor. Menos 5 sobre x menos 1. Y luego escribo al mayor de todos estos, menos 1. Profe, ¿ya estamos a un paso? Sí, porque lo único que tenemos que hacer es finalmente sumarle 2. Y cuando le sumas una cantidad, sea positiva, sea negativa, el sentido no se ve modificado. Menos 5 más 2, menos 3. Menor o igual que menos 5 sobre x menos 1, sobre x menos 1 más 2. Y acá le sumamos menos 1 más 2, 1. Por lo tanto, con esto obtenemos ¿qué cosa? Que la expresión este de acá era equivalente a ¿qué cosa? Al 2x menos 7 sobre x menos 1. Esas dos expresiones son iguales. Esto pertenece a ¿qué intervalo? Desde menos 3, primero a la izquierda y luego 1 a la derecha. En menos 3, ¿cómo es? Menor o igual, cerrado. En 1, ¿cómo es? También es cerrado. Perfecto. Ahora sí, empezamos con la parte justamente de nuestro problema. Jesús dice que lee tantas páginas por día como cantidad de números enteros que hay en este intervalo. Entonces, dime, ¿cuál sería ese número de páginas que lee por día? O sea, ¿cuántos números enteros hay en este intervalo de menos 3 hasta 1? Me dice enteros, nada de positivos, negativos, enteros. ¿Cuántos enteros hay en el intervalo de menos 3 hasta 1? A ver, por ahí, alguien que lo comente, desde menos 3 hasta 1. ¿Cuántos enteros hay por ahí? Estaría el menos 3, está el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. ¿Hay 5 puede ser? ¿Sí? ¿Hay 5 enteros en este intervalo? Perfecto. Por lo tanto, habría ¿qué cosa? Jesús estaría leyendo 5 páginas por día. Ojo, dice que coincide el número de páginas que lee por día con la cantidad de enteros que hay en este intervalo, 5. Dice que además se sabe que dicho libro cuenta con 280 páginas. ¿En cuántos días terminará Jesús de leer dicho libro? Por lo tanto, entonces, el número de días debe estar dado por ¿cuánto? Por el total de páginas, que debe ser 280, entre el número de páginas que lee por día, ¿no? Que es 5. Eso debe ser 56, puede ser, ¿sí? 56 días sería la clave A. Si es que no me estoy equivocando, perfecto, sería avión. Listo. Vamos con otro problemita, pero antes, sí, como vamos en tiempo, vamos antes de ese problema a explicarte una forma más práctica. Claro, también se puede, y eso es lo que quería comentarte, justo ahí Lenny me ha leído la mente. Lo que pasa, y lo vamos a comentar cuando lleguemos a la parte de funciones, este tipo de expresiones se llaman homográficas. Y las homográficas, dependiendo si son crecientes o decrecientes, van a cumplir directamente si tú le reemplazas el intervalo. Sí, sí, adelante, mira. Dale al x2 y reemplaza la cámara. Si el x vale 2, sería 2 por 2, 4. Menos 7 sobre 2 menos 1. Y sería 4 menos 7 menos 3. Entre 1 menos 3. Ojo, menos 3 es el extremo, por acá. Siguiente, 6. Si el x vale 6, 6 por 2, 12. Menos 7 sobre 6 menos 1, 5.
12 menos 7, 5. Entre 5, 1. Y eso es el otro extremo. Profe, entonces para eso, ya, lo que pasa es que para fines del examen es válido. En el peor de los casos te puede quedar invertido, ¿de acuerdo? Ya, eso depende si esta función es creciente o decreciente, ya lo comentaremos en su momento. Pero, por recomendación, y eso es justamente lo que les iba a comentar, eh, lo pueden reemplazar de forma directa. ¿Sí? Lo pueden reemplazar ustedes de forma directa. Como ven, menos 3 y 1 justamente son los elementos que aparecen acá. Este tipo de expresiones cumple siempre con esa condición. Así que si tienes o si no recuerdas muy bien cómo se hace este proceso de operar y todo eso, encontrar, eliminar toda esa el X de arriba y luego hacer todas estas operaciones, una forma práctica, solo para fines del examen de admisión, es reemplazar directamente estos valores. ¿De acuerdo? Ahora, ya cuando estés dentro y tengas que justificar tus procedimientos cuando lleves mate 1, mate básico, digamos para los de letras mateco, no sé, tienes que fundamentar tus pasos. No vas a colocar, el profesor de álgebra me enseñó reemplazando, no, no se puede colocar de esa manera. Obviamente yo, desde mi posición como profesor, yo tengo que enseñarte la forma en la que deberías de hacerlo. Ya para fines del examen, obviamente por cuestiones de tiempo, por ser muy prácticos, la recomendación es que tú lo evalúes directamente a los extremos. En el peor de los casos te puede quedar invertido. De repente, si tú lo reemplazabas con 2, te quedaba, no sé, menos 2. Y con 6 lo reemplazabas y te quedaba, por ejemplo, menos 4. Te queda al revés el intervalo, pero definitivamente la posición sería menos 4 y menos 2. Lo mismo. ¿De acuerdo? Así que esa es una pequeña observación que sí podría comentarte. Así que un problema que tengas de la misma forma, reemplazarlo directamente, sí, es posible. ¿De acuerdo? Ojo, solo te digo para ser prácticos, nada más. Ahora sí, espero que se haya entendido esta parte. Continuamos con esto, terminamos rápidamente, chicos. Nos dicen que en la tienda Take y Get el precio de cierto modelo de zapatillas es estos dos, respectivamente, dependen de A y B. ¿Y dónde voy a conseguir esos valores A y B? Dice que son tales que el 6x menos x al cuadrado pertenece a dicho intervalo. Ahora, si yo tuviese 6 menos x al cuadrado, era muy fácil, porque si conozco que el x varía de 0 a 8, los pasos serían los siguientes. Elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por menos y sumarle 6. Desafortunadamente no es 6, sino es 6x. Por lo tanto, cuando hay un cuadrático y un lineal, lo que hay que hacer es ¿qué cosa? Formar nuestro binomio al cuadrado. Sí, hay que reescribir esa expresión. Para esto lo que voy a hacer es primero factorizarle el menos, porque mi x cuadrado no puede tener menos. Sería x al cuadrado menos 6x. ¿De acuerdo? Ahora, rápidamente por ahí. Estos dos forman parte de un TCP. Necesito agregarle algo. No sé si te das cuenta. A ver si me ayudas rápidamente. ¿Cuánto necesita esto que está por acá para formar el TCP? A ver, ¿cuánto necesitan esos dos para formar mi TCP? X cuadrado menos 6x. ¿De cuánto necesita? Creo yo que necesita de más 9 y menos 9. ¿Sí? Exacto. Le voy a sumar 9 y le voy a restar 9, la misma cantidad. ¿De acuerdo? Al hacer eso, voy a quedarme solo con los tres primeros, es decir, x al cuadrado menos 6x más 9, y voy a botar de este paréntesis a este menos 9, que con este menos sería más 9. ¿De acuerdo? De manera que estos tres que están por acá forman el binomio x menos 3 al cuadrado, con signo menos, y más 9. Ahora sí, ya puedo construir esta expresión a partir de mi intervalo. Como sabemos que el x pertenece al intervalo de 0 a 8 en ambos extremos cerrados, quiere decir que el x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 8. ¿Qué es lo que voy a hacer? Construir esta expresión. Así que vamos, antes que sean las 10. A ver, restamos primero 3. Sí, transformamos x menos 3 primero. Si le restamos 3, no sucede nada con nuestra expresión. Menos 3, menor o igual que x menos 3, menor o igual que 8 menos 3, 5. Siguiente paso, lo vas a elevar al cuadrado. Esta expresión lo elevas al cuadrado. Atento, estás en el caso que un extremo es negativo y el otro positivo.
Por lo tanto, x menos 3 al cuadrado, mayor o igual que ¿cuánto? 0. Eso lo debes tener presente. Ya lo habíamos hecho. Al otro lado, escogemos el mayor. Menos 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. De estos dos, ¿quién es el mayor? El 25. Le llevo con el mismo signo del 5, menor o igual. Listo. Siguiente paso, quiero que ese binomio al cuadrado sea negativo, por lo tanto lo vamos a multiplicar por menos 1. Recuerda que al multiplicarlo por menos 1 le cambiamos de sentido. 0 por menos 1, 0. Cambio el sentido, menos x menos 3 al cuadrado. Y esto acá debe ser mayor o igual, le cambio el sentido, que menos 25. Lo acomodo, lo escribo como menos 25, menor o igual que menos x menos 3 al cuadrado. Esto es menor o igual que 0. Lo único que he hecho es reescribirlo en orden. Último paso, profe. Necesita de un 9. Por lo tanto, le voy a sumar 9 a ambos miembros. Al sumarle 9 no pasa nada. Sería menos 16, menor o igual que menos x menos 3 al cuadrado, sumado con 9, menor o igual que 0,9, 9. Por lo tanto, sabemos que esta expresión, que es equivalente a 6x menos x al cuadrado, pertenece ¿a qué intervalo? Profe, según lo que estoy viendo, varía desde menos 16 hasta 9. En menos 16 es cerrado y en 9 también es cerrado. Hacemos la comparación directa, porque según el problema dice que esta expresión varía en el intervalo cerrado de A y B. Por lo tanto, haciendo esa comparación, A debe ser 16, negativo, y B debe ser 9. Ya tenemos los dos valores. Ahora sí, verifiquemos con estos dos porque podemos ahora sí hallar el precio de las zapatillas. ¿De acuerdo? Vamos primero con el precio en la tienda Take. A ver, en la tienda Take dice que estas zapatillas son las mismas, ojo, para ambos casos. Su precio es de 5B menos 4A más 21. El precio es de 5 veces B. B vale 9. Menos 4 veces el valor de A, menos 16. Sumado con 21. Ayúdame a operar esto de acá, porfa. ¿Cuánto sale esa operación? Sale 45 más 64 más 21, 130 puede ser. ¿Sí? A ver si es que lo ayudan a corroborar, por favor. ¿Esto sale 130? Sí, listo, perfecto. Vamos a ver cuánto tendría que costar en la otra tienda, en la tienda Get, que el precio respectivamente dice que es 3 veces B, B vale 9, menos 7 veces A, lo van operando, por favor, sumado con, perdón, restado con 4. ¿Esto cuánto te daría? Te da 27, 112 menos 4, 135 puede ser. Perfecto, muchas gracias. Esto es 135. Ahora sí, me dicen que Viviana quiere comprar dichas zapatillas y para esto cuenta con 132 soles. ¿De acuerdo? O sea, lo puede comprar obviamente solo en una tienda, en la tienda Take, obviamente, ¿no? Y obviamente si lo compra en esta tienda, dice que, ¿dónde lo compra? En esa tienda, la B o la C. ¿Y cuánto le sobraría luego de la compra? Bueno, si tiene 132 soles, le sobra únicamente 2, que sería la B. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, no hay tiempo para más. Esto sería todo. Voy a desarrollar los ejercicios luego y se los voy a mandar la solución. De todas formas, sería bueno que ustedes primero lo intenten y ya luego se van con la solución o con la resolución. Listo, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Por favor, repasar un poco de lo que es inecuaciones de grado de segundo grado, eso de las curvas del método, de los puntos de corte. Ya, si lo pueden repasar en buena hora porque me ayudaría bastante. Listo, nada, eso sería todo. Nos vemos el próximo martes y esto lo voy a estar subiendo hoy por la tarde, ¿de acuerdo? Nos vemos, chicos, cuídense. Chao, chao.